Capítulo 10. El reencuentro. Hizo sonar el timbre por segunda vez, más largo, más insistente. Manuel podía sentir la vibración a través del portón. El silencio que siguió era denso, cargado de todo el cansancio y la determinación de su viaje. Finalmente, se escuchó el ruido metálico de la cerradura. El portón se abrió solo lo suficiente para que una persona se asomara. No era su tía. Eran un hombre con uniforme de chofer, de rostro serio. Manuel lo reconoció al instante. Era uno de los dos hombres que meses atrás habían ido por él al pueblo donde una familia le dio hospedaje y cuidado después de que lo asaltaron y tiraron del tren, el que se había quedado callado mientras su compañero daba las indicaciones de lo que se debía hacer. El hombre puso cara de que lo reconoció. No esperaba ver a este muchacho delgado, vestido con ropa de trabajo sucia y polvorienta, parado en la puerta de una casa de esa colonia. Manuel sintió un remolino de emociones, una punzada de agradecimiento por haberlo sacado de la situación en que se encontraba, seguida de inmediato por el rencor al entender que ese rescate había sido el primer eslabón de la cadena que lo llevó a un hospital psiquiátrico y lo separó de su amada Capuchino. No sabía si estar agradecido o molesto. Al final, su rostro no mostró nada. Buenas tardes, dijo el hombre, de manera seria y profesional, ¿en qué le puedo ayudar? Vengo a ver a mi tía. Marta, respondió Manuel, su voz rasposa por el cansancio y falta de uso. Soy Manuel, su sobrino de Hermosillo. El chofer asintió lentamente. Espere un momento, por favor, no lo hizo pasar. En cambio, señaló una pequeña banca de hierro forjado junto a la puerta, bajo la sombra de un árbol. Manuel no protestó. Se sentó, dejando la mochila en sus pies. Sintió en su espalda el peso de las cámaras de vigilancia de las casas vecinas. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Luego, el portón se abrió de nuevo, esta vez más. Ahí estaban dos hombres, el mismo par que lo había rescatado. El que había hablado antes fue el que tomó la palabra. La señora Marta lo recibirá. Pase, lo hicieron caminar delante de ellos, cruzando un jardín interior impecable, hasta la puerta principal de la casa. Al entrar, el aire acondicionado lo envolvió como una brisa helada, un contraste brutal con el calor de la calle y el sudor de su cuerpo. La sala era amplia, luminosa, llena de muebles bonitos. En un sofá grande, como un trono, estaba sentada su tía Marta. Era una persona adulta mayor, pero el cuidado y el dinero se notaban en su piel suave y su ropa discreta pero fina. No pareció sorprendida. Más bien, su expresión era de lástima y comprensión, como quien recibe a un niño que ha hecho una travesura. Manuel, mijito, dijo, sin levantarse. Qué bueno que llegaste sano y salvo. Me dio mucho gusto saber que estabas mejor. Manuel se quedó de pie en medio de la alfombra, sin acercarse. Los dos empleados se habían quedado muy cerca, detrás de él, su presencia era silenciosa pero palpable. ¿Dónde está Capuchino?, preguntó. Sin preámbulos, la tía Marta hizo un gesto con su mano, como espantando una molesta mosca de la cara. Ay, por Dios, tranquilo. La perrita está perfectamente. Está en el patio trasero. Ha estado muy bien cuidada, te lo aseguro. Ha recuperado todo el peso que perdió en esa aventura tuya. Los muchachos la sacan a caminar todas las tardes, después se sienta aquí a mi lado mientras veo la telenovela, le dan de comer el mejor alimento. De marca premium. Tiene una vida muy cómoda aquí. Hablaba como si le estuviera haciendo un favor a Manuel, como si le hubiera cuidado una planta de maceta durante sus vacaciones. No había ni un poco de culpa en su voz, solo la firme convicción de haber hecho lo correcto. Para ella, la historia era simple, había ayudado a su familiar rescatando a un sobrino problemático y, de paso, le había dado un hogar a un animal abandonado. Manuel la escuchó. Absorbió cada palabra, cada justificación. No dijo nada mientras ella hablaba.
No movió ni un músculo. Cuando ella terminó, dejando caer un silencio expectante, él solo dijo, con una calma fría, tráiganla. Nos vamos. La tía Marta parpadeó, como si no hubiera entendido. Luego, una leve muestra de disgusto se dibujó en su rostro. Manuel, no seas ingrato. ¿Ahora? Estás cansado, debes quedarte a descansar. Al menos quédate a cenar. Manuel no respondió. Su mirada, fija en ella, era la única respuesta. La tía suspiró, resignada. Hizo una seña a uno de los empleados. El hombre desapareció por un pasillo que llevaba a la parte trasera de la casa. La espera fue tensa y silenciosa. La tía Marta miraba a Manuel con una mezcla de lástima y fastidio. Manuel miraba hacia el pasillo por donde había salido el empleado, entonces, la escuchó. Unos pequeños ladridos agudos que se convirtieron en un rasguño frenético contra una puerta. Un instante después, Capuchino entró a la sala, tirando de la correa que el empleado sujetaba con dificultad. Todo el mundo se desvaneció para Manuel. Solo existía esa figura color café claro. La perrita se detuvo un segundo, olfateando en el aire. Luego, sus ojos se encontraron a los de él, fue un estallido de pura y desbordada felicidad. Capuchino dio un fuerte tirón, se soltó de la correa y se lanzó hacia él. Su cola se movía tan rápido que parecía una hélice de avioneta, saltaba, giraba, ladraba con un tono de reclamo y felicidad. Se paró en sus patas traseras, apoyando las delanteras en sus piernas, intentando lamerle las manos, la cara, cualquier parte que pudiera alcanzar. Manuel, por primera vez desde que había tocado el timbre, se agachó. La tomó en sus brazos. Sintió su peso, su calor, el rápido latido de su pequeño corazón contra su pecho. Acercó su nariz a su pelaje, respirando su olor, que ahora era a champú caro y casa ajena, pero debajo de todo, seguía estando el olor esencial de Capuchino. La abrazó con fuerza, con los ojos cerrados, por un instante que fue eterno y fugaz a la vez. Luego, la bajó al suelo. Sin una palabra a su tía, sin una mirada a los empleados, dio media vuelta. Tomó la correa que colgaba del cuello de Capuchino y comenzó a caminar hacia la puerta. Manuel, por lo menos déjame darte algo de dinero, oyó decir a su tía a su espalda. Una última oferta para saldar una deuda que ella no entendía. Él no se detuvo. No volteó. Salió por la puerta principal, cruzó el jardín con Capuchino pegada a su pierna, empujó el portón de metal y salió a la calle. Caminó hasta que se hizo de noche, hasta que se notó que ya no estaba en una colonia bien, se encontraba en un lugar más céntrico, ahí en una banqueta cualquiera, se dejó caer de rodillas al suelo y empezó a llorar mientras abrazaba a Capuchino, lloraba sin pena, le hablaba a su perrita pidiéndole perdón por dejar que lo separaran, haciéndole promesas que solo un perro puede creer. Después de un buen rato por fin sintió desahogarse todo el sufrimiento. Tensión, soledad y preocupación, por fin parecía estar dejando su cuerpo, ahora solo sentía cansancio y felicidad, se levantó, secó sus lágrimas con la manga de su camisola y retomó su caminata. No tenía idea de dónde pasarían la noche y qué pasaría mañana, pero eso no importaba porque nuevamente estaban juntos para enfrentar cualquier aventura. Capítulo 11. El impostor ya tenía un tiempo viviendo en la Ciudad de México, pero las cosas aún no marchaban bien, apenas conseguía para comer. Un buen día, aún acostado con Capuchino a su lado, sintió algo diferente, como un estremecimiento. Notó cómo aumentaba esa sensación, luego escuchó que las cosas del pequeño departamento se movían y, desde la calle, empezó a oír más ruido de lo normal, desde el exterior, personas gritaban, está temblando. Tomó a Capuchino en sus brazos y salió despavorido, bajó saltando los escalones y, en cuestión de segundos, ya estaba en medio de la calle. Junto a él, decenas de personas. El suelo seguía agitándose.
Era impresionante ver cómo los edificios se movían, soltaban polvo, sus paredes se agrietaban y algunos cristales de las ventanas se quebraban. El temblor parecía durar demasiado. Se escuchaban cada vez más gritos y el caos aumentaba. Por fin, el movimiento terminó, pero no así el alboroto. La gente seguía saliendo de los edificios en busca de lugares seguros, reunida en medio de las calles. De pronto, un ruido muy fuerte que nunca había escuchado, que no solo se oyó, sino que se sintió, como si el corazón de la ciudad hubiera reventado. No tenía idea de qué era, hasta que alguien de la multitud gritó: colapsó un edificio. Más gritos, más gente corriendo. Manuel se quedó parado, abrazando a Capuchino con una fuerza que hacía temblar sus brazos. Volteaba hacia todos lados, pero no veía calles ni edificios. Veía fragmentos sueltos de la realidad que no lograba unir, una nube de polvo que se elevaba como un fantasma, una mujer con la boca abierta en un grito silencioso, el vaivén de los postes de electricidad que aún parecían mecerse. Los sonidos llegaban a sus oídos apagados, como desde el fondo de una cueva. No era el miedo lo que lo paralizaba. Era algo más, una desconexión de cables que había sentido antes, el zigzagueo de la camioneta familiar antes del accidente cuando era niño, la neblina gris de los medicamentos en el hospital psiquiátrico. El suelo, que minutos antes se había agitado, ahora parecía inclinarse bajo sus pies, no por un temblor, sino por la aplastante sensación de que el mundo era, y siempre había sido, un lugar a punto de desmoronarse. Esto es real, corazón, le murmuró a Capuchino, enterrando la nariz en su pelaje. La perrita lamió su mejilla, un punto de calor húmedo en medio del caos. Este contacto lo tranquilizó, solo un poco. Respiró hondo, y el polvo lo hizo toser. Fue la tos lo que por fin lo sacó del trance. El sonido de su propia respiración. A su alrededor, la gente ya no solo gritaba, ahora también lloraba, daba órdenes, corría hacia la nube de polvo, el resto de la tarde. Todas las personas estuvieron en un parque cercano sin saber si ya había pasado lo peor, sin saber si podían regresar a sus cuartos. Algunos tenían radio FM en sus teléfonos celulares y trataban de informarse de lo que había pasado. Las sirenas de los cuerpos de emergencia empezaron a sonar. Manuel, sin saberlo, estaba en estado de shock. Cuando se dio cuenta, ya estaba en su cuarto de nuevo y era de noche, no tenía certeza de qué había pasado durante todo el tiempo que estuvo en la calle. De pronto recordó a su perrita y, desesperado, la buscó para darse cuenta de que la tenía a su lado. Respiró aliviado, tomó su teléfono celular y empezó a informarse de lo sucedido. A las 13:14 horas, un sismo con magnitud 7.1 sacudió México. El epicentro estaba al noroeste de Chautla de Tapia, en Puebla, a una profundidad de 51.2 kilómetros. Un fuerte terremoto sacude México, hay un centenar de muertos, más de 100 personas fallecidas, decenas de edificios derrumbados, incendios aislados y alrededor de 2 millones de personas sin electricidad son las primeras consecuencias del terremoto de magnitud 7.1 que azotó la zona central de México este martes. No podía creer lo que estaba pasando. Se asomó por la ventana para confirmar que lo que sucedía era como en las películas, no había energía eléctrica, solo alumbraban las lámparas de los celulares y alguna que otra linterna de la gente en las calles. Los gritos y llantos seguían escuchándose, sobre los escombros de un edificio derrumbado, un hombre que debió identificarse como rescatista de la Cruz Roja, pero iba de civil, es decir, no estaba en servicio cuando inició el temblor, de manera amable pero imperativa, solicitaba ayuda y daba instrucciones a los ciudadanos que estaban ahí. En una pausa que hizo, se paró, volteó hacia atrás, vio a Manuel entre la multitud con Capuchino a su lado y le gritó: lleva al elemento, a la perrita, a aquella área para que realice una búsqueda. Aunque Manuel entendió, dudó un momento si debía acatar la orden.
pero en un afán de tratar de ayudar, se dirigió a donde le habían indicado. No tardó en encontrar otro edificio derrumbado. La gente estaba retirando escombros. Una señora, al verlo acercarse con su perrita, le gritó: «Aquí, ayuda». Manuel se acercó para ver en qué podía ayudar, pero entendió que la señora, al igual que el rescatista, pensó que Capuchino estaba entrenada para la localización de personas. Una perrita rescatista, la señora, desesperada, le explicó que aún había alguien debajo de los escombros, que no sabían exactamente dónde estaba. Manuel se metió en su papel y le dio instrucciones a Capuchino de que buscara. La perrita solo movía la cola, no entendía qué tenía que hacer. Después de mucho rato, se resignó y, como los demás, se puso a ayudar a retirar escombros, dejando a Capuchino atada con su correa a un árbol. Los siguientes días, la solidaridad del pueblo mexicano, como en tantas otras ocasiones ante desastres naturales, salió a relucir. Había cuadrillas de voluntarios ayudando en la búsqueda de desaparecidos, gente que preparaba alimento para regalar a los que lo necesitaran, ya fuera porque lo habían perdido todo o porque eran voluntarios que estaban ayudando. La confusión continuaba. A donde Manuel llegaba, la gente creía que la perrita estaba entrenada, de buen corazón, le ofrecían alimentos para él y Capuchino. Manuel, por necesidad, aceptó en cada ocasión de buena gana. A los pocos días del temblor, las autoridades valoraron el edificio donde él rentaba el cuarto, lo declararon no seguro y lo clausuraron. Comentando esta situación con una persona que estaba ofreciendo comida, ésta le dijo que habían acondicionado un gimnasio como refugio y le dio señas de dónde se ubicaba. Después de comer, Manuel y Capuchino se dirigieron hacia allá, no fue necesario ni llegar. Al acercarse, empezó a recibir las atenciones que merecían los rescatistas. Al registrarse, explicó que había perdido su cuarto, dio sus datos y le asignaron un lugar dentro, una casita de campaña, una almohada y una colchoneta, agua embotellada y ropa interior nueva. Estaba consciente de que era un error. De que se estaba aprovechando, pero no tenía muchas opciones. La oportunidad se presentaba y tenía que aprovecharla, tenía que sobrevivir. El lugar contaba con señal de internet inalámbrico, así que se puso a investigar todo lo que pudo sobre los grupos de rescate que se apoyan en perros, para poder meterse bien en su nuevo papel, dentro de la casita de campaña. Se sentó frente a Capuchino y le dijo: «Mira, mi amor, tú y yo somos importantes ahora», le susurró, acariciándole la cabeza. «Allá afuera nos necesitan. Ya no solo somos unos caminantes. Somos rescatistas. Tienes que portarte bien y actuar así. ¿Me entiendes? Necesitamos la ayuda que nos están brindando. Solo será un tiempo». Capuchino lo miraba fijamente, sus ojos reflejaban alegría y amor por él. Esa misma tarde, en el refugio, dieron el anuncio de que había llegado personal voluntario, fisioterapeutas, enfermeras y psicólogos estaban ofreciendo sus servicios, obviamente, de manera gratuita. Pues a seguir sobreviviendo, pensó. Aprovechó cada uno de los servicios: revisión general de signos vitales, charlas con los psicólogos, masajes relajantes. Las siguientes mañanas, salía del refugio y se iba a las calles de la ciudad a tratar de ayudar en los edificios derrumbados. Capuchino, al no tener ningún tipo de entrenamiento, no podía ayudar, solo lo acompañaba. Pero Manuel sí le ponía ganas a mover escombros, de tal manera que cuando regresaba al refugio por las tardes, lucía empolvado, sucio y cansado, porque realmente había trabajado. Y la mentira continuaba: el personal voluntario del refugio pensaba que Capuchino había estado en labores de localización, motivo por el cual le daban atenciones especiales. Llegaron a tal grado las consideraciones, que le llevaron la cena a su tienda de campaña. Uno de los días, le fue algo mal. Capuchino se soltó de donde estaba amarrada mientras Manuel trabajaba en el retiro de escombros. Tuvo que correr para alcanzarla y traerla de regreso.
Más tarde, se lastimó una mano con un pedazo de concreto. Al regresar al refugio para la comida, al acercarse a la barra donde estaban los alimentos y después de ver las opciones, se molestó, no eran de su agrado. Con un tono de voz golpeado y mucho volumen, dijo que la comida no era buena, que no estaba bien balanceada. El personal voluntario que estaba ayudando a servir se quedó anonadado con el desplante. Manuel tomó su plato de mala gana y se fue a su casita de campaña. Se fijó en cómo Capuchino lo veía, a aquella perrita solo le faltaba hablar, con la mirada parecía decirle, te pasaste. Qué mal te viste. La mañana siguiente, a pesar de que su despertar fue con Capuchino a su lado, no amaneció de buenas. Al ver que su teléfono celular no tenía carga y solo de pensar que tendría que ir al área donde había conexiones eléctricas, se molestó de nuevo. Se levantó y se dirigió a donde estaba uno de los voluntarios encargados del refugio. Necesito una extensión eléctrica que llegue hasta mi casita, dijo con un tono altanero. El joven se quedó sin habla, después de unos segundos, reaccionó y contestó, no es posible. Es por cuestiones de seguridad. Manuel insistió, quiero hablar con el responsable de las instalaciones. El joven no tuvo más remedio que ir a buscar a alguien. Regresó con otra persona, y ésta le explicó lo mismo. Por motivos de seguridad, no debemos utilizar extensiones eléctricas en las casitas de campaña. De manera grosera y sarcástica, Manuel dio las gracias y regresó a su casita. Estando dentro, sentado con los brazos cruzados, pensaba para sí mismo, no es justo. No merecemos este trato. Pondré una queja por escrito con sus superiores, solicitaré que me cambien de instalaciones. Ya se había creído el papel de rescatista, su mente estaba fuera de la realidad. Capuchino, como siempre a su lado. Lo observaba, parecía como si la perrita estuviera triste al ver que su amo no actuaba de manera correcta. El incidente no pasó desapercibido y los responsables del refugio se pusieron a indagar sobre Manuel. Contactaron a todos los grupos de rescate que contaban con perros entrenados, obviamente, en ninguno lo conocían. A la mañana siguiente, antes del amanecer, la luz de una linterna se coló en la tienda de campaña. No era el sol, era un haz frío que iluminaba el polvo en el aire. 6 siluetas oscuras rodeaban la entrada. Uno de ellos, el coordinador del refugio con quien había discutido, tenía la mirada dura, ya sin rastro de la solidaridad de los días anteriores. Tu nombre no está en ninguna lista de brigadas caninas, dijo la voz, sin preámbulos. Eres un impostor. Manuel quiso protestar, quiso hablar de los escombros que había removido, del cansancio real de sus músculos, pero las palabras se le atascaron. Solo atinó a apretar la correa de Capuchino. El voluntario le extendió una bolsa de plástico para que metiera ahí sus pocas cosas. Tienes 10 minutos. O te vas, o llamamos a la policía. Y les contamos lo del perro. La última frase fue un golpe bajo y preciso. Manuel tomó la bolsa y guardó sus cosas, las metió en su mochila. No miró a nadie. Con Capuchino pegada a su pierna, salió de la tienda y se hundió en las sombras azules del alba. Expulsado no solo del refugio, sino del único papel que en semanas le había hecho sentir que su existencia era de verdad importante.